El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora colaboradora en CFN Coacalco. Y es un placer para mí el poder compartirte un poco acerca de la palabra de Dios. Y el tema del cual te quiero hablar es evaluando mis decisiones. Y vamos a orar para que su Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, agitando toda distracción y su palabra quede sembrada en nosotros. Amado Dios, gracias te doy por este día. Gracias, Padre, porque me permites el poder hablar el consejo de tu palabra. Señor, dame de tu gracia, de tu sabiduría, mi Dios, para poder expresarla. Señor, y prepara el corazón de cada una de las personas que estarán escuchándola en este tiempo, Señor. Declaro libertad de tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Y así como te decía, evaluando mis decisiones. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta de cómo estoy evaluando mis decisiones. ¿Qué está motivando mi manera de decidir? ¿Bajo qué circunstancias yo tomo una decisión? Y tal vez esta es una pregunta que hoy podríamos hacernos. Tendemos a evaluar lo que hacemos, tendemos a evaluar lo que decidimos, porque algunas veces lo expresamos y otras solamente llegamos a pensarlo, ¿no? Por ejemplo, si el carro se me descompuso, podemos llegar a pensar, ay, es que me levanté con el pie izquierdo. O si fallaste a algo que habías estado intentando, es, ay, no, es que estoy bien salado. En ocasiones estamos evaluando nuestras decisiones a la manera de pensar del mundo o lo que se conoce como sabiduría popular, pero realmente no exponemos las causas o las consecuencias, lo que se pudo haber evitado o lo que se puede corregir para tomar buenas decisiones. Y sabes, la Biblia nos da también ejemplo acerca de esto y vamos a ver a 3 hombres en los cuales tú y yo podemos aprender diferentes actitudes, diferentes errores bajo los cuales ellos tomaron sus decisiones. Y el primero va a ser el profeta Jonás. En el libro de Jonás, en el capítulo 4, versos del 1 al 4, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. En pocas palabras, Jonás hizo un berrinche. Y vamos a ver en detalle cuál fue su actitud. Dice primero, versículo 1, se apesadumbró en extremo. Esto es, que demostró una extrema tristeza, aflicción y disgusto. Jonás estaba enojado con la situación que estaba viviendo. Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado a los ninivitas. Y él mismo expresa por qué su molestia. En el versículo 2 dice, Jonás había predicado en Nínive. Y el pueblo, ¿qué hizo cuando escuchó la predicación? Se arrepintió. Pero esta reacción para Jonás era un fracaso, porque él deseaba que Dios no perdonara al pueblo. Él estaba siendo el juez que ya había decidido condenar a esa ciudad. Pero ¿era realmente un fracaso? Claro que no. Lo que realmente era un fracaso era la actitud de Jonás.
Ese era el error, ese era el fracaso. Su evaluación de los hechos era incorrecta. Ahora, muchas veces nosotros no evaluamos de manera correcta nuestras decisiones, ni tampoco la voluntad de Dios. Y terminamos enojados porque las cosas no salieron o porque Dios no hizo lo que yo dije, lo que yo mandé, lo que yo pensé que era correcto. Y de ahí empezamos en un camino de malas decisiones porque estoy enojado, porque estoy frustrado, porque estoy resentido con Dios, resentida con Dios. Y empezamos a entorpecer los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y es que la realidad es que cuando nosotros estamos enojados, es como si se nos pusiera una sacudida en la mente, pensamos borroso, ¿no? Pareciera como el meme, ¿no? De mamá, escucho borroso, pero pensamos distorsionadamente cuando estamos enojados. El enojo es una emoción difícil de controlar, pero no imposible. Y la Biblia nos dice en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Necio significa tonto, falta de entendimiento. Es una emoción muy fuerte, es una emoción que aturde, es una emoción que distorsiona la realidad, pero es algo que podemos trabajar, corregir y controlar. ¿Cómo? Tenemos que tratar con esos sentimientos delante de la presencia de Dios. Si tú sabes que eres una persona iracunda, o a veces nosotros mismos decimos, no, es que soy de mecha corta, o sea, aguanto poquito y ya exploto. Bueno, métete en la presencia de Dios y pide el fruto del Espíritu. Pide que te dé esa paciencia, esa mansedumbre, esa templanza. Pídele al Espíritu Santo que te dé dominio propio para que no tomes decisiones cuando estás enojado, para que no tengas arranques de ira y de repente ya metiste la pata porque estabas enojado, porque renunciaste al trabajo, porque mandaste a volar a medio mundo, porque te saliste de tu casa. Cuando estamos enojados tendemos a hacer las cosas más grandes de lo que son. Cuando viene la frustración porque algo no te salió como querías, porque te llamaron la atención o porque no sacaste la calificación que te habías imaginado, porque te super esperaste recibir algo y al final no te lo dieron, porque te esforzaste en dar lo mejor de ti en un proyecto, en un trabajo, en algo, y al final le encontraron un pero, no sé, tal vez cuál sea la situación, o tal vez te estoy poniendo ejemplos muy simples, pero algo puede detonar mi ira, algo puede desatar el enojo en mi corazón y llevarnos a estallar y volver a tomar decisiones equivocadas. Y es que el enojo siempre tiene una raíz, pero en ocasiones no queremos reconocerlo. Nos podemos haber llegado a sentir menospreciados, atacados o que hay algo injusto. A veces cuando nos encontramos ante la enfermedad, ante la muerte de alguien amado, con escasez económica. La raíz del enojo de Jonás era que Nínive era una nación pecadora, cruel con su pueblo, que habían sido en extremo malos y delante de sus ojos no merecían el perdón. Y Dios trató esto con Jonás, con la calabacera, versículos más adelante, del 9 al 11, para que Jonás pudiera meditar en sus acciones y en sus decisiones, en que Jonás no podía cambiar la voluntad de Dios, no podía cambiar el corazón de Dios. Y amado, tú y yo tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, siendo obedientes, siendo sumisos, siendo humildes. El segundo ejemplo es Esaú. La historia de Esaú, o lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Esaú, lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 25. Vamos a leer del 29 al 34. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura.
Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces dio Jacob a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Con Jonás ya vimos que el enojo fue lo que le llevó a tomar malas decisiones. Pero aquí vemos que también el cansancio lo llevó a menospreciar su primogenitura. Después la deseó, después quiso pelear por ella, pero en ese momento el cansancio aturdió también su mente. Yo sé que muchas veces tenemos un día pesado, un día ajetreado, el tráfico, el calor, las cuestiones en el trabajo, las cuestiones en la escuela, y lo único que queremos llegar cuando llegamos a casa es descansar, dormir, no ir a nadie, ver la tele, comer algo. No queremos atender ninguna situación, no queremos escuchar quejas, problemas, no queremos llegar a tomar ninguna decisión, dar algún permiso. Pero cuando tenemos que hacerlo y estamos cansados, estamos nublados también de nuestra mente y muchas veces decidimos mal. Las consecuencias para Esaú fueron no solamente el no haber decidido correctamente y el no haber tomado la decisión, sino que esto afectó a todas sus generaciones. Edom es el pueblo descendiente de Saúl y fue un pueblo que fue derrotado. El profeta Abdías, en el libro de Ezequiel, capítulos 35 al 15, dice que serían destruidos. Y así fue. Dice la palabra: como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él sabrá que yo soy Jehová. Ah, qué tremenda y mala decisión. ¿Y cuánto algo así nos puede afectar? Debemos analizar cómo estamos decidiendo, bajo qué emoción yo estoy tomando una decisión, bajo qué circunstancias. Sabes, las decisiones son parte de nuestra vida diaria. Y fíjate, algo súper interesante, según los expertos, a lo largo del día tú y yo podemos llegar a tomar hasta 35,000 decisiones remotamente conscientes, es decir, a veces sin darnos cuenta. Y es real, algunas son relevantes y otras son irrelevantes, ¿no? Pero diario decides: ¿me paro o no me paro? Decides a qué hora te paras. Decides qué te vas a poner. Decides: esta combi me voy a subir o en esta no. No, pues que viene mucha gente, va para el mismo lado, pero no me gustan como que los que veo ahí, entonces en esta no me subo. Lo que voy a hacer de comer, si saludo a alguien o no lo saludo, si compro o no lo compro. Pero hay decisiones más relevantes que deben de tomarse en determinado momento. Y si tú y yo no estamos bien emocionalmente, podemos llegar a equivocarnos. Ahora, es inevitable el que podamos llegar a estar cansados. La rutina, las situaciones, la sociedad, las noticias, lo que quieras. Pero sabes, si definitivamente tienes que tomar una decisión inmediata, toma unos segundos para analizar el contexto. Toma unos segundos para respirar y ruega así en esa brevedad de tiempo que el Espíritu Santo te dé entendimiento y sabiduría. Ahora, si tienes la oportunidad de tomarte más tiempo, deja que pase, duerme, descansa, deja descansar tu mente, tu corazón, y al otro día, cuando tengas nuevas fuerzas, tu mente está más despejada, no tan aturdida, entonces decide. Para que después no estés diciendo: pero ¿por qué? Pero si hubiera, pero es que... Haz una pausa. Y el tercer ejemplo del cual quiero hablarte es de Caín. A él igualmente lo vamos a encontrar en Génesis, pero en el capítulo 4, versos del 2 al 11, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En Caín vemos un hombre soberbio, envidioso, iracundo, injusto y no sé qué más quieras tú ponerle. Montón de buenas cualidades. Pero es que desde un inicio Caín tomó malas decisiones. Algo debió de tener su ofrenda que no fue del total agrado de Dios. Por eso la palabra de Dios lo enfatiza. Dios no se enoja o se desagrada de la nada. Algo pasó. Pero lo peor no fue la primer decisión de Caín, donde ya de entrada se había equivocado en llevar una ofrenda que no fue del total agrado de Dios, sino lo que vino después. Tú y yo podemos llegar a equivocarnos una primera vez. Por X o por Y no hiciste las cosas lo mejor que pudiste, llegaste tarde, lo entregaste mal, lo entregaste a destiempo, no te administraste bien, no sé, algo. Pero ¿cómo corregimos? ¿Cómo actuamos ante la exhortación? Porque Caín fue exhortado. Caín fue exhortado de parte de Dios. Pero dice que él se ensañó con Abel. Esta fue su segunda mala decisión. Y por eso te digo que era envidioso. O sea, cuando vio que Jehová se había agradado de lo que Abel había llevado, no se puso a analizar, bueno, o sea, ¿qué hice? ¿Qué me faltó? ¿En qué puedo corregir? ¿Qué puedo hacer mejor para la otra? Sino que su envidia lo corroyó y dice que se ensañó contra Abel. Y esta fue la segunda mala decisión. Abel no tenía la culpa por lo que él había o no había hecho. Pero Caín tenía que echar la culpa a alguien por sus errores para sentirse menos mal y que todos los demás entonces fueran injustos. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que decayó su semblante, es decir, se puso triste. Podríamos decir que ahora se hizo la víctima, ¿verdad? Se hizo la víctima. Después de que había hecho las cosas mal, todavía él solito se estaba compadeciendo. Primero hizo las cosas mal, hizo sus gracias, después buscó a otro culpable y terminó haciéndose la víctima. Pero mira, Dios tan hermoso le da una oportunidad y con amor le explica. En el versículo 7 le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El Señor le estaba explicando, o sea, hijo, no hiciste bien las cosas, y si no haces bien las cosas, pues das pauta a algo más, abres la puerta a algo. El Señor le estaba dando una oportunidad, y todavía le dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le estaba dando también autoridad. Pero aún así, vemos cómo Caín cerró sus oídos al consejo. Fue necio para tomar decisiones. Cerró sus oídos a lo que Dios le estaba diciendo, no recapacitó. ¿Por qué? Porque ya en él se había arraigado la amargura, el odio, la venganza, la envidia, la soberbia que le impidió escuchar, y esto lo llevó a hacer algo aún peor. Mató a su hermano. Y amado, aún así, con todo esto, no recapacitó de sus malas decisiones ni de sus consecuencias.
Cuando Dios le pregunta qué era lo que había hecho, dónde estaba su hermano, esa era una oportunidad para recapacitar, para arrepentirse. Cuando Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Era para que le hubiera caído el 20 y hubiera dicho, perdón, Señor, perdóname, se hubiera arrepentido, hubiera recapacitado, pero no, decidió mal nuevamente y se pone con el Señor y le dice, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Sus decisiones trajeron maldición para su vida, igual que a Esaú, maldición para sus generaciones. Cuando estamos decidiendo, debemos de tener mucho cuidado cuando estamos decidiendo. Tomar decisiones equivocadas basados en el enojo, en el cansancio, en el orgullo, la soberbia, nos puede llevar a evaluar de manera negativa alguna situación. Entonces, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras emociones, seamos sinceros delante de Dios y pidámosle su ayuda para poder evaluar siempre de una manera correcta, para poder decidir, para poder recapacitar, para poder arrepentirnos y actuar siempre bajo la voluntad y guiados por el Espíritu. Y ahora podemos analizar qué cosas hemos perdido por haber evaluado mal, por haber decidido mal. ¿Y qué consecuencias estamos viviendo por haber tomado decisiones incorrectas? Hoy podemos pedir la ayuda de Dios para que nos dé sabiduría, para que nos dé dominio propio, para que nos dé fortaleza, para que desarraigue de nuestro corazón la amargura, la ira, el enojo, para que renueve nuestras fuerzas y renueve nuestra mente y podamos decidir para bendición. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú haces una obra completa y perfecta en nuestras vidas. Señor, porque tú estás trabajando en nuestro carácter, tú estás trabajando, Señor, en nuestras emociones. Y yo creo, Papito Eterno, que tú transformas nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios, entendidos de tu palabra y de tu voluntad, para actuar acertadamente. En el nombre de Jesús, amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.